Bienvenidos un día más a este rinconcito donde celebramos el amor en todas sus formas. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha conquistado nuestros corazones, una historia que nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Sí, hoy hablaremos de Serkan y Özge, de su amor que lo conquista todo, de su historia increíble. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho, mucho amor. Porque si hay algo que esta pareja nos ha enseñado, es que el amor vale la pena, que hay que luchar por él y que al final, siempre encuentra la manera de triunfar. Pero antes de que nos metamos de lleno en esta maravillosa historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de amor, inspiración y, por qué no, un poquito de drama. Así formarán parte de nuestra gran familia. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge. Su historia no es un cuento de hadas perfecto, lleno de rosas y canciones de Disney. Es una historia real con altibajos, desafíos y momentos que los pusieron a prueba. Pero precisamente esa imperfección es lo que la hace tan especial, tan relatable y tan inspiradora. Todo comenzó bueno, en realidad, no importa asterisco como asterisco comenzó, aunque para ser justos con la historia, sí tiene su encanto el cómo se cruzaron sus caminos. Digamos que el destino, con su peculiar sentido del humor, decidió intervenir de una manera bastante inesperada. Özge, una joven soñadora con una pasión inmensa por la fotografía y un corazón aún más grande, estaba trabajando en un pequeño proyecto documental sobre la vida en Estambul. Serkan, por otro lado, era un exitoso arquitecto, un hombre de negocios consumado con una agenda repleta y una visión del mundo bastante pragmática. Imaginen la mezcla. Pero como suele ocurrir, la vida tenía otros planes. Özge, buscando la toma perfecta para su documental, terminó, literalmente, chocando con Serkan en medio de una calle abarrotada. Cámaras volando por un lado, papeles importantes por otro y, en el centro de todo, dos miradas que se cruzaron por un instante que lo cambiaría todo. Desde el principio hubo una chispa, una conexión innegable que ambos sintieron. Una conexión que, a pesar de sus diferencias abismales, los atrajo como imanes. Pero, como suele pasar en la vida, el camino hacia el amor verdadero no siempre es fácil. Y vaya que no lo fue para Serkan y Özge. Hubo malentendidos, y vaya si los hubo. Serkan, acostumbrado a tener el control de todo, a que sus decisiones fueran incuestionables, chocaba constantemente con el espíritu libre y la independencia de Özge. Ella, por su parte, se sentía a veces abrumada por la intensidad y la seriedad de Serkan, como si él intentara encasillarla en un molde que no le pertenecía. Secretos, ¡ay, los secretos! Todos tenemos secretos, ¿verdad? Y Serkan y Özge no eran la excepción. Secretos del pasado, miedos del presente y dudas sobre el futuro. Secretos que, como una bomba de tiempo, amenazaban con destruir todo lo que habían construido. Y por supuesto, las terceras personas intentando interponerse en su camino. Ah, la clásica. Amigos bien intencionados, exparejas con asuntos pendientes y rivales profesionales dispuestos a todo para verlos separados. El amor, como un jardín delicado, necesita ser protegido de las malas hierbas, y vaya que Serkan y Özge tuvieron que luchar para mantener su jardín floreciente. Hubo momentos en los que parecía que todo estaba perdido, que el amor no iba a ser suficiente. Momentos de duda, de desesperación, de lágrimas contenidas y promesas rotas. Momentos en los que ambos se preguntaban si realmente valía la pena seguir luchando. Pero ellos, contra viento y marea, decidieron luchar. Decidieron creer en su amor, en esa fuerza que los unía y que los hacía más fuertes. Recuerdo aquella vez, la vez que Serkan, en medio de una importante negociación con un cliente extranjero, olvidó por completo el cumpleaños de Özge. Sí, lo sé, imperdonable. Özge, que había estado preparando una sorpresa para él, se sintió devastada. No solo por el olvido en sí, sino porque sintió que Serkan no valoraba su relación, que su trabajo era más importante que ella. Se produjo una discusión monumental, de esas que hacen temblar los cimientos de cualquier relación. Palabras hirientes fueron dichas, puertas fueron cerradas y la distancia entre ellos parecía insalvable. Özge, con el corazón roto, se refugió en su fotografía, intentando capturar la belleza del mundo para olvidar el dolor que sentía. Serkan, por su parte, se dio cuenta de su error.
se dio cuenta de que había priorizado su trabajo por encima de la persona que más amaba. Y con una valentía que nadie esperaba de él, decidió hacer algo que nunca antes había hecho, admitir que se había equivocado. Dejó la negociación a medias, se disculpó con el cliente y corrió a buscar a Ozge. La encontró en un parque sentada en un banco con la mirada perdida en el horizonte. Se acercó a ella, se arrodilló a sus pies y le pidió perdón. No con palabras vacías, sino con el corazón en la mano, mostrándole su vulnerabilidad y su arrepentimiento. Le dijo que la amaba más que a nada en el mundo, que su trabajo no significaba nada si no la tenía a su lado. Le prometió que haría todo lo posible para compensar su error, para demostrarle cuánto la valoraba. Ese momento fue crucial, porque demostró que su amor era capaz de superar cualquier obstáculo. Demostró que estaban dispuestos a luchar por lo que sentían, a pesar de las dificultades. Ozge, al ver la sinceridad en sus ojos, lo perdonó. Y su amor paradójicamente se hizo aún más fuerte. ¿Y es que no es eso el amor verdadero? No es un camino de rosas constante, sino una aventura llena de desafíos que se superan juntos. Es un compromiso, una decisión de elegir a esa persona todos los días, de apoyarla, de amarla incondicionalmente. A lo largo de su historia, Serkan y Ozge tuvieron que enfrentar muchas pruebas. Hubo momentos en los que la distancia los separó, momentos en los que las dudas los invadieron. Pero siempre encontraron la manera de volver el uno al otro. Siempre encontraron la manera de recordar por qué se amaban, porque valía la pena luchar. La distancia, por ejemplo, fue un gran desafío. Serkan tuvo que viajar al extranjero por un proyecto de arquitectura que le ofrecía la oportunidad de su vida. Ozge, por su parte, recibió una beca para estudiar fotografía en Nueva York. Se enfrentaron a la dura realidad de tener que vivir separados, de no poder verse ni tocarse, de tener que comunicarse a través de llamadas telefónicas y videollamadas. La tentación de rendirse fue grande. La soledad los invadía, la incertidumbre los atormentaba y la distancia parecía insalvable. Pero decidieron luchar contra la corriente. Se enviaban cartas de amor, se sorprendían con visitas inesperadas y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Aprendieron a amar a la distancia, a mantener viva la llama del amor a pesar de los kilómetros que los separaban. Recuerdo también aquel momento en el que una antigua compañera de universidad de Serkan, una mujer hermosa y exitosa, intentó seducirlo. Él, fiel a su amor por Ozge, la rechazó rotundamente. Pero la duda ya estaba sembrada en el corazón de Ozge. Se preguntaba si realmente era suficiente para Serkan, si él se sentía atraído por otras mujeres. Tuvo una crisis de inseguridad, de esas que nos hacen sentir pequeños e insignificantes. Serkan, al darse cuenta de su angustia, hizo todo lo posible para tranquilizarla. Le demostró con hechos, no con palabras, que ella era la única mujer en su vida. Le dedicó canciones, le escribió poemas y le organizó citas románticas. Le hizo sentir amada, valorada y deseada. Y Ozge poco a poco recuperó la confianza en sí misma y en su relación. Lo que me fascina de su historia es la honestidad. No intentaron ser perfectos, no intentaron ocultar sus defectos. Se mostraron tal como eran, con sus virtudes y sus errores. Y eso es lo que los hizo aún más reales, aún más cercanos a nosotros. Porque todos tenemos nuestras propias imperfecciones, nuestras propias luchas. Y ver a una pareja que, a pesar de todo, elige amarse y apoyarse mutuamente, es algo realmente inspirador. Otro aspecto que me encanta de la relación de Serkan y Ozge es la forma en que se complementan. Él, con su *** mente analítica y su visión práctica ***, la ayuda a enfrentar sus miedos y a tomar decisiones importantes ***. Y ella, con su espíritu creativo y su sensibilidad artística ***, lo ayuda a desconectar del trabajo y a disfrutar de los pequeños placeres de la vida ***. Es una relación de dar y recibir, de equilibrio y armonía. Es un ejemplo de cómo dos personas pueden crecer juntas, apoyándose mutuamente en el camino. Y es que al final, el amor verdadero no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, alguien que te acepte tal como eres y que te ame a pesar de tus imperfecciones. Serkan y Ozge nos han demostrado que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Nos han enseñado que vale la pena luchar por lo que sentimos, que no debemos rendirnos ante las dificultades.
Nos han inspirado a creer en el amor verdadero, en ese amor que lo conquista todo. Su historia es un recordatorio de que el amor no es fácil, pero que siempre vale la pena. Es un recordatorio de que la comunicación, el respeto y la confianza son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Es un recordatorio de que el amor es un viaje, no un destino, y que debemos disfrutar cada momento del camino. Y por supuesto, un recordatorio de que hasta el arquitecto más pragmático y la fotógrafa más bohemia pueden encontrar un terreno común donde construir un amor que desafía todas las expectativas. Y así llegamos al final de esta increíble historia de amor. Hemos visto cómo Serkan y Özge han superado obstáculos, han aprendido a crecer juntos y han demostrado que el amor verdadero lo conquista todo. Han sido una fuente de inspiración para muchos y nos han recordado la importancia de luchar por lo que creemos. Y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio del caos de una calle estambulita. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este tiempo conmigo, por haberse sumergido en esta maravillosa historia y por permitirme compartir mi pasión por el amor con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la historia de Serkan y Özge. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué les ha enseñado esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se inspiren con esta increíble historia de amor, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así formarán parte de nuestra gran familia de corazones enamorados. Recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Créanlo, vívanlo y compártanlo con el mundo. Hasta la próxima, mis amores. Y que el amor los acompañe siempre.